Toda mi vida he vivido en la ciudad. Bueno, desde los 3 años, ya que antes de eso mis padres vivían en un pueblo pequeño acá en Chihuahua. Ellos estaban arraigados a ese pueblo y recuerdo que vivían muy a gusto. Sin embargo, por motivos que la verdad no recuerdo bien y que no vienen al caso en este relato, decidieron mudarse a la ciudad. Me imagino que para darnos una mejor educación y nivel de vida a mí y mis hermanos. Es lo que podría imaginarme. El punto es que yo crecí en un ambiente muy diferente al que ellos crecieron, pero aún guardo recuerdos borrosos de cuando vivíamos allá. Recuerdo, por ejemplo, mi primera Navidad o, mejor dicho, aún tengo presente mi primer recuerdo relacionado con eso. Llegamos de noche y el arbolito de Navidad estaba encendido. La sala olía a plástico caliente de las lucecitas y el ruido de las series navideñas no recibía. Hacía frío, pero de cierta manera el interior se sentía cálido gracias a aquellas luces. También tengo un recuerdo difuso de que, durante esos días, muy a menudo, algo así como cada 3 días durante todo diciembre, se podía escuchar afuera pequeños grupos de personas que cantaban villancicos. Bueno, no es que cantaran gran variedad de canciones, de hecho, era solamente una, nada más. Llegué a escuchar tantas veces aquella tonada que se quedó grabada en mi mente muy adentro. Aun cuando nos fuimos de allá, de vez en cuando me ponía a tararear la tonada o a chiflarla. Lo que se me hacía raro, más que nada, cuando me puse a reflexionar en ello, es que en las fiestas, en la radio o en los festivales de Navidad en la escuela o posteriormente de trabajo, nunca llegué a escuchar un villancico con tonada siquiera similar. No era algo que me quitara el sueño sinceramente, pero era una de esas circunstancias en las que tienes una memoria antigua que no tienes completa y que de alguna manera siempre quieres resolver, pero olvidas preguntar a quien pudiera ayudarte a recordar justo porque no es algo que tengas tan presente. Pero eventualmente se dio la oportunidad. Era diciembre de 2015. Lo recuerdo perfecto. Invité a mi mamá, papá y algunos otros familiares y amigos a pasar las fiestas en mi casa. Estaba ayudándole a mi mamá con la cena de Navidad y como un relámpago se me vino esa idea a la cabeza. La tonadita y las siluetas de aquellas personas afuera de mi humilde casa en aquel pueblo. En ese momento, mientras platicábamos de diversas cosas, cuando decidí hacerle la pregunta que tanto se me había olvidado hacer, le dije: «Oye mamá, ¿te acuerdas de cuando era niño, cuando unas personas iban a cantar villancicos a la casa? ¿Te acuerdas cómo se llamaba la canción que siempre cantaban? Es que la tengo bien grabada en la memoria y nunca he sabido cómo se llama. Quisiera buscarla para poder oírla de nuevo». En ese momento, la sonrisa se borró de la cara de mi madre, y por un momento fingió no saber de qué le estaba hablando, pero de inmediato, en mi ignorancia, insistí, y entonces decidí tararear aquel villancico. Las manos de mi madre parecieron perder la fuerza, y dejaron caer el plato que tenía en sus manos. Entonces se sentó, y solo recuerdo haber oído salir de su boca un «¡Ay, mijito!» con el tono más angustioso que haya escuchado. De inmediato le pregunté qué era lo que sucedía, y con una especie de mezcla entre angustia y miedo, me contó que lo que yo recordaba no eran personas que se paraban fuera de casa a cantar villancicos, que de hecho nunca supieron lo que eran esas cosas, que cada cierto tiempo mamá y papá cerraban con candados las puertas esperando a que llegaran esos entes. Mi madre nos entretenía tratando de hacernos sentir que todo estaba bien, pero por dentro estaba aterrorizada. Mientras mi padre se paraba frente a la puerta blandiendo un machete, en caso de que
de alguna manera, esas cosas lograran entrar. Mientras aquel villancico macabro llenaba el ambiente y se quedaba impregnado en mi memoria. Ya no han de estar areando esa canción, mijo. No sabes ni de dónde viene, ni qué dice. Trata de olvidarla. ¿Quién sabe qué cosas eran esas o de dónde venían? Fueron las palabras que me dijo mamá antes de cambiar de tema. Después de eso, trató de retomar la compostura y quiso recoger el plato roto, pero yo de inmediato la detuve para ofrecerme a hacerlo, mientras ella tomaba otro y se retiraba al comedor. Nunca después de esa vez volvimos a tocar el tema, y a pesar de que he tratado de olvidar esa canción, la tonada vuelve a mi memoria eventualmente, y más en época de Navidad. Pero ahora, en vez de sentir una linda nostalgia, me invade un escalofrío desconsolador. Bueno, esa fue mi anécdota. Me gustaría saber si a alguna otra persona le ha sucedido algo similar, y que lo recuerde más claramente porque tengo muchas dudas, y no pienso preguntarle a mi madre. Prefiero ahorrarle ese mal trago. Hace tiempo, estoy hablando de unos 4 o 5 años, llegaron al vecindario una pareja de avanzada edad. De donde yo soy, no tenemos la costumbre como en otros lados de presentarnos con los vecinos. No es muy habitual que platiquemos más allá de un buenos días o tardes, dependiendo. No nos metíamos mucho en las vidas unos de otros y no estábamos al tanto. De repente veíamos una casa que hace pocos días estaba habitada, siendo vaciada por una mudanza, y quedarse así meses hasta que llegaba alguien más de quien no sabíamos nada. Por eso se me hizo súper raro que, a la semana de que esta pareja llegara, se comenzaron a presentar con todos. Era obvio que tenían costumbres muy distintas, pero no me imaginaba lo distintas que eran. Me acuerdo que la vez que tocaron a la puerta y se presentaron, traían una olla grande de guisado. Nos dijeron que era guisado de puerco en rojo. Nos lo dejaron completo, y mi madre los invitó a pasar un rato como una manera de corresponder el gesto tan amable del par de viejecitos. Fueron como 2 horas en las que estuvieron en la sala. Mi mamá, mi papá y mi hermana mayor platicando con los nuevos vecinos. Yo en mi cuarto solamente escuchaba las voces y de vez en cuando las risas. A mí me convenía porque, entre más tiempo pasaran platicando, yo podía seguir jugando Super Nintendo en mi cuarto, siempre manteniendo la televisión con bajo volumen para que mamá no se diera cuenta, aunque era más que obvio que ella sabía lo que estaría haciendo en mi cuarto mientras había visitas. De pronto, mientras estaba embobado jugando, mi madre me llamó para que fuera a la tienda por un refresco. En ese momento vi por primera vez a mis vecinos. No es por nada. Yo era niño y la verdad, era muy juzgón. Pero aunque no me parecieron malas personas, sí me daba un poco de repelús que sus rostros estaban muy esqueléticos. Sus ojos se hundían mucho en sus cuencas, y sus pómulos se marcaban como dibujados sobre su piel arrugada. Ambos con lentes que se notaban. Tenían muchísimo aumento. Sus bocas con dientes perfectos indicaba que usaban dentaduras postizas. Saludé con un buenas tardes y me acerqué a saludar de mano. Cuando hice eso, la señora me tomó con fuerza de la muñeca y el hombro y me acarició la cara. Me decía cosas como: «¡Ay, qué bonito estás!», porque estabas escondido. «¡Qué guapo!», y esas cosas que las viejitas le dicen a los niños. Me sentí incómodo, pero lo que más recuerdo era cómo se sentían sus manos huesudas apretándome. Me zafé como pude y fui por el refresco que me pidió mi madre. Camino a la tienda, vi un montón de patrullas frente a la casa de uno de los vecinos.
donde vivía otro niño que iba a la misma escuela que yo. Al regresar a casa le conté a mi mamá y solo escuché un típico: no, pues quién sabe qué habrá pasado. Pasaron un par de semanas. Nos enteramos de que el niño que vivía en aquella casa había desaparecido y mi mamá empezó a prohibirme que saliera por las tardes. Para ese entonces, ya los vecinos viejitos se habían hecho muy amigos de los vecinos y hasta habían provocado que algunos se empezaran a hacer amigos entre sí. Llegó la temporada decembrina y otro par de niños habían desaparecido. Los vecinos ancianos organizaron una cena de Navidad para el vecindario, pues decían que estar solos en esas épocas les causaba mucha tristeza y que a todos los lugares donde llegaban les gustaba llevar a cabo ese tipo de cosas. Me acuerdo que la casa de los viejitos era muy grande y el comedor suficientemente amplio como para que unas 15 personas pudieran estar conviviendo al mismo tiempo. Había un pino enorme, lleno de esferas y lucecitas. Entonces sirvieron la cena. Era el mismo guisado que habían llevado la primera vez que nos visitaron. Todos comieron y no dejaban de darles elogios por lo rica que estaba la cena. Así terminó aquella cena, sin mayor incidentes, sin nada fuera de lo normal para una cena navideña. Lo horrible sucedió unos pocos días después. Una patrulla amaneció frente a la casa de los viejitos. Yo me asomé por la ventana de mi cuarto y vi a mi madre y otros vecinos al frente de sus casas, con la cara consternada. Pues resulta que, al día siguiente de la cena, uno de los vecinos se enfermó y tuvieron que llevarlo al hospital para hacerle un lavado de estómago. Cuando le preguntaron qué había comido, dijo que había cenado un guisado de puerco en la casa de unos vecinos, pero los médicos se dieron cuenta de que lo que había comido no había sido puerco. Mandaron hacer algún análisis extra y le dieron la noticia de que lo que había comido en realidad era carne humana. No sé qué tan factible sea eso, o si es posible, yo solo les cuento lo que recuerdo. Así que luego de investigar encontraron, en uno de los cuartos de la casa, huesos y ropas de los mismos niños que habían desaparecido. Todo encajaba. Esos ancianos locos habían secuestrado y cocinado a esos niños, y lo peor es que se los habían dado de comer a sus vecinos. Así es como lo imaginan. Yo y mi familia también comimos de aquella cena macabra. No me puedo ni imaginar el trauma tan terrible que debió ser para los padres de aquellas criaturas. A mí me queda la experiencia de haber sido acariciado y chuleado por aquella anciana que seguramente pensaba en qué tipo de preparación sería la ideal para mi carne. Yo vivo en una colonia, en las periferias de una ciudad que no nombraré por miedo a que se me ubique. Los terrenos ahí son bastante grandes debido a que, como son las afueras, los precios de las propiedades no son realmente elevados porque están muy desconectados de la ciudad y no hay acceso a centros comerciales cercanos o algo así. Yo vivía en una casa amplia y tenía un patio grande gracias a lo que ya comenté. Mi padre se dedicaba a criar cerdos y algunas aves de corral, no muchas, pero lo suficiente para obtener alimento de ellas y comercializar con pequeños comerciantes de negocios cercanos la carne y los huevos que podía obtener de esa actividad. Pero como se imaginarán, algunas personas que viven en esos ambientes alejados de la civilización tienden a desarrollar comportamientos extraños y pues no les queda de otra a los demás que aguantar sus excentricidades porque, como se imaginarán, al ser un lugar alejado tampoco es como que hay vigilancia constante más allá de la visita de una patrulla
una vez a la semana, si es que tenemos suerte. Lo bueno es que, gracias a lo amplio de los terrenos, por lo general no era muy complicado ignorar a los demás. Mientras los otros no se metieran contigo, tú no tenías por qué meterte en sus asuntos. Detrás de mi casa había un vecino realmente molesto. Le gustaba hacer mucho ruido, ponía música rara, y de pronto se alcanzaban a oír en las noches gemidos extraños viniendo de esa casa. No era cosa nueva, y todos decidimos aguantar todas aquellas situaciones porque, fuera de los incómodo que eran, pues el sujeto en particular nunca nos hizo nada. De hecho, hasta nos saludaba de manera muy amable por las mañanas si llegábamos a topárnoslo. Todos los años, conforme las fechas decembrinas se acercaban, se podía ver cómo el vecino entraba y salía constantemente con bolsas grandes donde ya todos sabíamos que llevaba. El olor a podrido empezaba a salir de las de aquella casa, y de vez en cuando el quejido o chillido de algún animal se percibía procedente de su gran patio. Nadie nunca lo interrumpía. A estas alturas, no sé si era por el acuerdo no escrito de que nadie molestaba a nadie, o porque de alguna manera, muy en el fondo dentro de todos nosotros, había algo retorcido que deseaba ver de nuevo, aquella cosa que el vecino raro hacía no más entraba diciembre, y que todos nos asomábamos a ver desde nuestras ventanas. La noche del 24, y que duraba visible poco más allá de fin de año. Bueno, para no hacer el cuento demasiado largo y no aburrirles, les contaré qué era aquello que el vecino hacía. Hace muchos años que lo habíamos descubierto, pero les digo, aún no sé por qué nadie hacía nada. Pues resulta que hace 7 años, cuando ese sujeto se mudó a nuestro vecindario y empezó a hacer todas esas cosas extrañas, nadie dijo nada hasta que, en la víspera de Navidad, vimos que subía al techo, cargando un gran bulto. Lo veíamos forcejear con la cosa esa. Acomodaba acá y allá, y se notaba que ponía lucecitas de Navidad alrededor de su creación. Al principio creímos que era una especie de adorno navideño, pues, en plena noche y con la escasa luz del poco alumbrado público, se podía adivinar la silueta de un venado o algo así. Estoy seguro de que todos comentaban dentro de sus casas el acontecimiento, y más de uno se preguntaba qué clase de adorno estaba poniendo aquel recién llegado sobre su tejado. Pasaron como 2 horas de aquel hombre haciendo maniobras hasta que finalmente bajó una última vez y no se vio que volviera a subir. Entonces se alcanzó a escuchar cómo subía los breakers, tras lo cual montones de luces navideñas encendieron cubriendo por completo toda su casa, emitiendo melodías de los clásicos villancicos que ya todos estamos acostumbrados a escuchar. Pero en el tejado, esas mismas luces que anunciaban una época de esperanza y bondad develaron algo monstruoso. Era la figura de un enorme reno, cuya nariz brillaba de color rojo. Pero, si le ponías atención, te dabas cuenta casi de inmediato de que el cuerpo de aquella criatura no era la de un reno en sí, sino que estaba hecha con trozos de otros animales, unidos burdamente con hilo y cables. El espectáculo era tanto fascinante como asqueroso, pero impactaba de una manera que yo no sé explicar todavía. El vecino dejó su macabra obra de arte sobre el techo muchos días, hasta que por la descomposición se empezó a caer a pedazos, y los buitres, ratas y otros carroñeros se llevaban el resto. Y así ha sido durante ya 7 años. No puedo explicar cómo es que nadie llamó a la policía o le reclamó al hombre. Tal vez porque dentro de nuestra cabeza todos pensábamos que alguien más lo debería hacer,
o porque todos, muy en el fondo, deseábamos ver otro año aquel espectáculo peculiar, cosa que me encaraba con esa parte rara y retorcida que todos llevamos dentro, y que, al parecer, si todos estamos dispuestos a soportar, aflora sin problema. Esa ha sido mi historia, y si se lo preguntan, sí, este año esperamos que el vecino raro lo vuelva a hacer. Aunque la verdad, hasta ahora nadie se ha cuestionado de dónde saca los animales o si solo son animales. Buenas noches y feliz Navidad.